Muy bien. Entonces, seguimos con nuestra experiencia de formación, con nuestro proceso de formación. María, carta de Cristo. El tema que venimos compartiendo desde la semana pasada, ¿cómo se titula? ¿Alguien que recuerde? ¿Que nos haga recordar? Conflictos con María. Conflictos con María. ¿Lo recuerdan? Y empezamos la primera parte de nuestra enseñanza y hoy continuaremos la segunda parte del tema conflictos con María, del gran mensaje María, carta de Cristo. Estamos descubriendo el lugar de María en el plan de la salvación. Ese es nuestro gran objetivo, conocer cuál es el papel de la Santísima Virgen María en el plan de la salvación. No sin antes, para continuar, recordemos aquella máxima que citamos la semana pasada, ¿verdad? Eh, la Biblia revela la auténtica identidad de la Virgen María. ¿Queremos conocer a la Santísima Virgen? ¿Queremos conocer más sobre María de Nazaret? ¿Queremos saber más sobre María, la Madre de Jesús? Entonces tenemos que ir al encuentro con la palabra, a escudriñar la palabra, a encontrar con la palabra todo aquello que la palabra nos muestra, nos da a conocer y nos revela sobre la Santísima Virgen María. Bueno, la semana pasada hubo una pregunta muy importante, ¿verdad? Y pues a través de esta laminita que vamos a observar, quisiera dar una respuesta todavía más certera. El parto de la Virgen María. Hay que decir que fue un parto extraordinario. Fue un parto extraordinario, un parto milagroso, como un rayo de luz que atraviesa un cristal sin romperlo. Así fue el nacimiento de Jesús del seno de María. María, que fue preservada del pecado original, la que es la Inmaculada, Dios ha querido que ella haya sido preservada de las consecuencias del pecado original. Téngalo clarito. María ha sido preservada de las consecuencias del pecado original. Por tal razón, María no sufrió la corrupción de la carne. Está asunta a los cielos en cuerpo y alma. ¿Qué significa? Que María no sufrió las penas, ni los dolores, ni las consecuencias de ese pecado original. La tradición de la iglesia dice que tampoco sufrió las consecuencias del parto emanadas del pecado original. Y recuerda que una de las consecuencias era parirás con dolor. Recuerdan que nos hicieron la pregunta y aquí encontramos respuesta. María no sufrió los dolores de parto. María fue preservada de esas consecuencias del pecado original. Jesús fue el Hijo único de María, y esto por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? La Iglesia. ¿Quién lo revela? La palabra de Dios. ¿Quién nos ayuda a entenderlo? El Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica, tarea que les dejé también, ¿recuerdan? En el numeral 495 nos dice lo siguiente: llamada en los evangelios la madre de Jesús, según Juan capítulo 2, versículo 1 y capítulo 19, versículo 25, también lo podemos confirmar en Mateo 13, 55, etc. María es proclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor. Desde antes del nacimiento de su hijo, según lo relata también Lucas, capítulo 1, versículo 43. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Trinidad. La Iglesia confiesa
Y nosotros con la iglesia debemos confesar que María es verdaderamente la Madre de Dios. Y esto fue proclamado en el Concilio de Éfeso allá en el año 649. María es Madre de Dios, es uno de los dogmas de fe. En este momento no voy a hacer referencia a los dogmas porque es un tema mucho más amplio. María, la siempre Virgen. La Iglesia, desde sus orígenes, afirma que María es la siempre Virgen. Y volviendo al catecismo, ¿por qué? Porque el catecismo es una fuente confiable para poder comprender lo que la palabra del Señor nos dice. En el catecismo, numeral 499, nos dice, la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen. De ahí, pues, el dogma de la perpetua virginidad de María. Y recordarán ustedes que estuvimos hablando de la postura minimalista, donde María no es ubicada, no la ubicamos, ¿verdad? Ante esa postura, ¿verdad? Que comúnmente la escuchamos en los hermanos cristianos no católicos, ¿cuál ha de ser nuestra actitud? Los católicos confesamos la Santísima Virgen María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Creemos que solamente tuvo a un hijo, Jesús, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es una pequeña síntesis sobre la virginidad perpetua de María. Fue virgen antes, durante y después del parto, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 510. Escuchemos lo que nos dice el numeral 510. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor. Muchísimas gracias, Douglas. Y el texto este del Catecismo 510 cita a San Agustín, ¿verdad? Ella es la esclava del Señor. Ella es por su consentimiento la que se ha entregado a Dios. Ella es la elegida. Ella es la llena de gracia. Así tal la saludó el arcángel San Gabriel. Ahora continuamos con el proceso de la enseñanza. ¿Sabían ustedes que María, carta de Cristo, es una única enseñanza? Porque es la carta que Cristo nos ha dado a María. Y a través de los distintos mensajes que hemos venido compartiendo, es como hemos comprendido este proceso de enseñanza. Presentamos la postura minimalista, que menosprecia el papel de María en la historia de la salvación. ¿Y por qué hablamos de menosprecio? Porque la devalúa, le quita importancia, le resta importancia. Inclusive los hermanos no católicos
tomando, tergiversando los textos bíblicos, desmeritan a la Santísima Virgen María, no la encuentran, no la hallan, no la ubican en la historia de la salvación. Mas nosotros, ustedes y yo, nosotros sí sabemos que María tiene un lugar importantísimo en la historia de la salvación. Ahora debemos considerar la postura maximalista, que deforma su lugar en el plan de la salvación. Y yo ruego, por favor, siendo nosotros católicos, prestar toda la atención a lo que viene para poder realmente ubicar a la Santísima Virgen María. La postura maximalista, María desubicada. Hablamos de María no ubicada, ahora vamos a hablar de María desubicada. María, reina del universo. Es incorrecto ese título. Si alguna vez usted lo ha escuchado, no es correcto. No es correcto muchas de las imágenes que circulan en las redes sociales, tal como esta que ustedes están viendo. ¿La están observando? Sí, señor, bastante clara. Postura maximalista. Es aquella postura que exagera el lugar de María, totalmente la desubica. Y quizás ya aquí no hablamos de los protestantes o de los cristianos no católicos, sino entre los mismos católicos, por cuya razón muchas veces somos señalados por desconocer la palabra. El culto a la Virgen María. Hay todo un documento, Marialis Cultus, sobre el culto a la Santísima Virgen María. Es una exhortación apostólica del Papa Pablo VI, documento del 1974. Ahí pongo una imagen, ¿verdad? Es un documento muy interesante para poder comprender lo que es el culto a la Virgen María. El Papa Pablo VI nos orienta hacia una verdadera consideración de María, pero también nos pide corregir y hasta suprimir ciertas expresiones de piedad, las cuales no pocas veces son vana credulidad. Marialis Cultus, numeral 38. Ese es un numeral que está dentro de este documento. Caramba, pero detengámonos un momento. ¿Qué nos dice el Papa Pablo VI? ¿Qué cautiva, qué llama a nosotros nuestra atención? El Papa pide corregir y hasta suprimir ciertas expresiones de piedad que existen, que se promulga, que se comparten. Y eso tenemos que irlo descubriendo. ¿Por qué? Porque de eso es parte de nuestra formación. Nos orienta el Papa hacia una verdadera consideración de María. La finalidad, oigan ustedes qué interesante, la finalidad última del culto a la bienaventurada Virgen María es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida absolutamente conforme a su voluntad. Marialis Cultus, numeral 39. ¿Cuál es el fin último del culto mariano? Dígale usted, glorificar a Dios, que Dios sea glorificado, que podamos decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso toda enseñanza sobre el culto de María es importante prestarle atención. Todo mensaje, supuesto mensaje dicho por María, tenemos que prestarle mucha atención. Ya les estoy generando un poquito de mayor expectativa. Las apariciones marianas. Aquí vamos a entrar en un tema que cautiva, que llama la atención, que atrae, que a veces llena de temor, de incertidumbre, que genera sensacionalismo. Las apariciones marianas. El tema es muy amplio. Yo lo voy a sintetizar en lo siguiente. Número 1. Las apariciones de la Virgen María son eventos particulares.
Las mariofanías, así se le llama, las mariofanías son revelaciones privadas que se explican en el plano de la experiencia y de la comunicación. Vamos a entenderlo mejor. Están dirigidas a una sola persona o a un cierto número de personas o a un pueblo y no contienen nuevas verdades que son objeto necesario de la fe universal. Pueden ocurrir mediante apariciones, locuciones, visiones, revelaciones interiores. ¿Qué quiere decir? Que una mariofanía, una aparición de la Virgen puede tenerla una persona o varias personas, ¿verdad? Pero no necesariamente es una verdad de fe universal. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso la iglesia, sí, nuestra iglesia católica, la iglesia universal, es madre y es maestra. No se aventura, no se aligera inmediatamente a considerar que lo que se dice por allá o que lo que se dice por acá en relación a una aparición de la Virgen, darla por cierto. Darla por cierto. ¿Por qué? Porque hay que prestarle atención, hay que ponerle atención. En el plano de la comunicación, la Virgen María ofrece mensajes que tienen la función de interiorizar el Evangelio. Cualquier mensaje de las mariofanías, de las apariciones de la Virgen, tienen que estar íntimamente ligadas a interiorizar el Evangelio, a encontrarnos con el Evangelio. No pueden ser mensajes ni enseñanzas contrarias a lo que el Evangelio nos revela, de hacerlo actual de acuerdo al contexto en que se desarrollan las apariciones. ¿Habrá usted escuchado sobre alguna aparición de la Virgen? ¿Conoce usted sobre alguna aparición de la Virgen? Bueno, esto es en concreto lo que les estoy compartiendo, pero el tema es mucho más amplio, mucho más específico. Ahorita en el contexto de conflictos de María, estamos considerando oportuno compartir esto, informarles sobre esto a cada uno de ustedes. Importante aclarar, sobre las manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado, el Papa Benedicto XVI, nos dijo que teníamos toda la libertad de creer o no en ellas, porque nada añaden ni mejoran la revelación. Y esto está en el documento Verbum Domini, numeral 14. Este documento es muy bonito, les recomiendo leer el documento Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, después del sínodo de los obispos allá por el 2008, ¿verdad? Más o menos fue, vino, que fue tratar el tema sobre la palabra, surgió este documento. A quienes nos gusta conocer más sobre la Biblia, saber más sobre el trato que le damos a la palabra de Dios, aquellos que les gusta conocer más sobre la lección divina, les recomiendo leer y estudiar este documento Verbum Domini del Papa Benedicto XVI. Es importante lo que nos dice el Papa Benedicto XVI. Tenemos la libertad de creer o no en ellas. Por eso, si algún católico le expresa a otro católico que cree mucho en apariciones, mire, yo en eso no creo, tiene que ser muy respetuoso. Tiene que ser muy respetuoso. Porque eso no añade ni mejora la revelación. ¿Por qué? Porque ya lo vimos anteriormente, el mensaje y las revelaciones tienen que estar muy ligadas con el Evangelio, con lo que ya ha sido revelado. Hay muchas exageraciones, hasta mentiras, de tantas apariciones con mensajes. William, te se fue el audio.
William, William, se le fue el audio. bueno, parece que más bien ahora se nos fue William. Se nos fue William y, bueno, William está hablando sobre esto de lo que son las apariciones marianas. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda con respecto a lo que William está hablando. Yo he realizado una peregrinación mariana ahora en mayo y entonces tenemos unos elementos pues bastante frescos con respecto a lo que son las apariciones marianas. No sé si lo que William dijo estaba bien claro, si tienen alguna duda, algún comentario o algo que hayan escuchado mientras William regresa. Don Ernesto, inquietud del viaje que ustedes realizaron con Monseñor, precisamente de qué se oye, ¿verdad? En el ambiente. Yo sé que la iglesia, como lo dice don William, ¿verdad? Tiene que llevar su tiempo de análisis, de investigación, pero con la experiencia que ustedes vivieron, ¿qué se escucha en el ambiente? Bien, al ir con Monseñor, ¿verdad? Por ser él un obispo, entonces, digámoslo así, que tuvimos unos privilegios de atención, ¿verdad? Pues especialmente para él. Y pues como uno anda ahí cerquita, entonces pudimos escuchar algunas cosas. En lo que es, digamos, Medjugorje, que todavía no está, pues, eh, digámoslo así, comprobado por la iglesia, no está autorizado por la iglesia, el Papa Francisco cambió al obispo y todo lo que es la pastoral de Medjugorje depende de Roma, todo depende del Papa. Entonces, cuando uno llega a Medjugorje, lo que son las personas, los guías que lo llevan a uno al monte de las apariciones, ellos tienen muy claro lo que es el mensaje, ¿verdad? Ya no interesa lo que son los videntes, ni mucho menos, sino que los fenómenos que ahí se dan son los que nos muestran el verdadero camino de lo que es, ya no, incluso ya no se dice apariciones, sino como eventos especiales con la Madre de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son esos efectos? Efectos son, aquí los tengo precisamente, porque lo que es el encargado del Papa en Medjugorje nos atendió, nos dio una cita, ¿verdad? Al obispo, y bueno, yo lo acompañé a él, y entonces, los elementos son los siguientes. Nada debe ser extraordinario. Todo debe ser algo muy simple, muy sencillo, así como nos habla el Evangelio de María, que era simple, que era sencilla, que era servidora. Y los principales elementos que tienen que darse no son de cosas extraordinarias, sino de cosas sencillas que nosotros conocemos. Entonces, lo que tiene que haber es un ambiente de paz, un ambiente de oración, un ambiente de oración, un ambiente de conversión, un acercamiento a la reconciliación y a la Eucaristía. Esos son los elementos pues, que se viven en Medjugorje, con celebraciones eucarísticas todos los días a las 6 de la tarde, entre 8 y 10 mil personas. 8 y 10 mil personas, las misas en Medjugorje, confesión en 15 idiomas. Hay sacerdotes que están ahí confesando en inglés, francés, español, alemán, chino, mandarín, árabe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y misas que son ahí, pues con celebradas entre 30, 40 sacerdotes. Entonces, mucha paz, nada extraordinario. Y el principal elemento que se da
es de oración y de conversión, de acercamiento a los sacramentos. Y ahí se comprueba pues que hay la presencia o hay un mensaje de la Virgen, como el mensaje que ella le llevó a Santa Isabel, a la cual invadió con su Santo Espíritu y la cual siempre dijo: hagan lo que él les diga. Bien, ya llegó nuestro hermano nuevamente. Buenas noches, don Ernesto. Qué pena, viera que no sé qué sucedió, pero inmediatamente se me apagó todo, ¿verdad? Es curioso, en la preparación del tema me ocurrió también una de estas noches y ahora estaba sobre el desarrollo de la enseñanza y nuevamente se volvió a apagar todo, ¿verdad? Pero ¿me recepcionan bien la voz? Correcto, William, y le estaba dando una explicación a doña Blanca que hacía una consulta. Yo no sé si le quedó claro, doña Blanca. Señor, muchas gracias, don Ernesto. No, Muy bien. perfecto. Y luego ampliamos, pues, Lourdes, que es algo ya, pues, confirmado, Fátima, ¿verdad? Los elementos que también se dan ahí. Y les podemos explicar un poquito otro lugar que visitamos, pero que no tiene las mismas condiciones. Bien, William, adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartirles la pantalla y agradezco la confirmación. Si Ahí la están estamos. viendo, estamos ahí. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, agradezco mucho que don Ernesto también les haya aclarado un poquito sobre estos lugares y diríamos con toda propiedad, lugares marianos de mucho fervor, ¿verdad? Eh, que también encuentran todo su valor y significado de espiritualidad, ¿verdad? No solamente en un contexto turístico, sino también espiritual. ¿Por qué? Porque se suscitan muchas conversiones, muchísimas conversiones, se suscitan muchas sanaciones, también suscita mucha espiritualidad. Pero en fin, vamos a continuar con la enseñanza. Les decía que hay muchas exageraciones y hasta mentiras de apariciones con mensajes. Y hacía mención que el Papa Francisco eh, ha declarado que María es madre y no es un jefe de oficina de correos para estar enviando mensajes todos los días. De ahí lo que les decía, que la iglesia como madre y maestra tiene que discernir cuando se dan estos acontecimientos. Además, el Papa Francisco añadió, estas novedades alejan del Evangelio, alejan del Espíritu Santo, alejan de la paz y de la sabiduría, de la gloria de Dios y de la belleza de Dios. ¿Cuándo dijo esto el Papa? Lo dijo en una homilía el 14 de noviembre del 2013. Esto es importante aclararlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro del estudio y la comprensión que nosotros podemos tener, es importante conocer y saber cuáles son aquellos lugares, aquellas apariciones y aquellos mensajes que la iglesia reconoce como genuinos, como verdaderos, ¿verdad? Y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si alguien te dice lo siguiente? La Virgen se acaba de aparecer en tal o cual lugar y dice que hay que rezar el Santísimo Rosario porque Dios está a punto de castigar a la humanidad. Solo ella puede detener el brazo vengador de Dios. Si ella tiene piedad de nosotros, nos vamos a salvar del terrible castigo universal de azufre, fuego y oscuridad que Dios ha preparado para los pecadores. ¿Cómo les suena eso a ustedes? Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Este es un mensaje falso. ¿Lo ven ustedes? Y sobre este tipo de mensajes, perdonen, yo he escuchado a más de una persona sobre este tipo, sobre esta línea de mensaje. Yo he escuchado muchos
hablar en redes sociales y muchas. Por eso, la importancia del discernimiento. Por eso también lo que estoy informándoles ahorita lo pongo entre comillas. ¿Qué pasaría si alguien nos dice, ya vienen los 3 días de tinieblas? Y María nos advierte que debemos llevar a bendecir estas velas y fósforos, porque son las únicas que van a encender e iluminar en esos terribles días que se acercan. Ese es el tercer secreto de Fátima. Escuchen el mensaje ustedes. Ahí es donde nosotros estamos llamados a tener discernimiento. El Papa Benedicto XVI nos dice en Verbum Domini que no estamos obligados a creer, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque todo mensaje la Iglesia lo analiza desde la revelación de la palabra, inclusive de la misma tradición de la Iglesia. Hay quien dice, los católicos reconocemos que María es la divina pastora que nos conduce al cielo. Eso es muy serio. María no es divina. Eso contradice la revelación y las enseñanzas de la Iglesia. Y esa imagencita que ustedes ven ahí es una imagencita real de la divina pastora. Lo digo con todo respeto. La imagen está en Sevilla, España. Pero, caramba, aquí es donde tener estos encuentros de formación es importante. María no es divina. Lo repito, contradice la revelación y la enseñanza de la Iglesia. Otros dicen debemos rezar el Santísimo Rosario porque en Fátima la Virgen nos dijo que esa era la salvación de la humanidad. Y es incorrecto decirlo de esa forma. No estoy diciendo que no debemos rezar el rosario. Por supuesto que debemos rezar el rosario. Por supuesto que han habido hombres y mujeres que han hecho grandes campañas en bien de esta devoción. Uno de aquellos grandes y recordado es el padre Patricio Peyton, del cual se dijo en una gran campaña por todos los Estados Unidos, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo que reza es un mundo en paz. Por supuesto que en el rosario usted y yo y la iglesia encuentra una arma para el combate espiritual. No lo digo yo, es que son muchos los santos que lo han dicho. Y cito aquí al Padre Pío. Y ahorita que digo el Padre Pío, pues hoy la Iglesia Universal está recordando la memoria de San Antonio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La salvación es Jesús, no hay más. La salvación es Jesús. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, por obras de piedad o por aferrarnos a algún artículo religioso. El único Salvador es Jesús y nosotros hacemos nuestra la salvación por la fe y la conversión. Fe y conversión. ¿Cómo? Como respuesta a la salvación de Jesús. Fe y conversión. ¿Cómo? Como respuesta al señorío de Jesús. Fe y conversión que nos lleva a hacernos y sentirnos miembros de la iglesia. La salvación la alcanzamos por Jesús. Por eso tenemos que conocer la palabra. Ahora bien, hablamos de María no ubicada. Hemos hablado también de María desubicada. Y ahora vamos a tratar el tema en las Sagradas Escrituras, María ubicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los conflictos de María. Entonces, en las Sagradas Escrituras,
María ubicada, ahí sí la ubicamos. Hay que ir a la palabra. La persona y la misión de María está ordenada y armonizada perfectamente desde las Escrituras en la historia de la salvación. Ese ha sido nuestro gran objetivo desde que se inició la presentación a través de cada uno de los mensajes de esta gran enseñanza que se llama María, Carta de Cristo. Es ir a la palabra, porque la palabra nos permite conocer la persona y la misión de María. Es encontrar esa gran revelación, no solamente en la nueva alianza, sino en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, todo aquello que se anuncia sobre el nacimiento del Mesías y el Salvador. Es la historia de la salvación que nos hace descubrir a María. Hay que ir a la palabra de Dios. Esa es la gran invitación que la Escuela de Evangelización DAVAR hace a cada uno de ustedes. Esa es la invitación que la Escuela Internacional San Andrés hace a través de los distintos países donde se comparten sus procesos de enseñanza o sus cursos. De que realmente encontremos en la palabra ese mensaje de salvación que no es sino el encuentro personal con Jesús. No falta quien pueda decir, creo que ustedes están perdiendo la fe, que no saben que vamos a Jesús por María. ¿Lo ha escuchado usted esto? Yo lo he escuchado muchas veces. Muchas veces lo he escuchado, ¿verdad? Quien nos da testimonio de Jesús en las Escrituras es el Espíritu Santo. Y es Él quien nos hace proclamarlo Salvador personal y Señor de toda nuestra vida. Además, Jesús mismo nos ha declarado, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Y cita Juan capítulo 6, versículo 49. Es el Padre que por el poder de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo, nos lleva a Jesús. Por eso le invitamos a que ubiquemos a la Virgen María encontrándonos con la palabra. Encontrándonos. Todos tenemos alguna vocación especial que nos gusta. Todos quizás hemos tenido la devoción a través de alguna novena, ¿verdad? Pero todo eso encuentra un valor y un significado encontrándonos con Jesús y con María en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre María? Lejos de toda aquella polémica y discusión de quienes creen o no creen, o creen mucho o creen poco, porque si aquí hiciéramos una dramatización, que es lo que sugiere San Andrés, si estuviéramos de forma presencial, veríamos el choque de opiniones. Sí, es correcto decirlo así, el choque de opiniones que se daría con relación a María. Por eso hablamos de los conflictos de María. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia sobre María? María no es una diosa, sino hija predilecta del Padre, Madre de Dios, Hijo, Sagrario del Espíritu Santo. Nuestra devoción se dirige a imitar sus virtudes, nuestro culto a proclamar las maravillas que en ella ha hecho el Todopoderoso. Por eso María en el Magníficat dice, y lo dice muy claro, viéndolo desde la historia de la salvación, por eso me llamarán bienaventurada, me llamarán dichosa. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí.
Su nombre es Santo. ¿Ven? Y si seguimos con el Magnífica, nos daremos cuenta que es un canto que encierra historia de la salvación. Nuestra devoción, la devoción suya, la devoción que le debemos guardar a María, se dirige a imitar sus virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes de María? Ahí ustedes tienen que ir a la palabra de Dios. Sigan escuchando Rosas para María, que don Edwin ahí nos comparte algunas cápsulas muy bonitas para ir descubriendo y conociendo más a María, la Madre de Jesús. Nuestro culto, sí, el culto que le rendimos a María es a proclamar las maravillas que en ella ha hecho el Todopoderoso. María no es divina, María es excelsa. Esa es la palabra correcta. María no es divina, María es excelsa, la excelsa madre de Dios. Es modelo de todo verdadero creyente, ya que ella nos precedió a todos en el camino de la fe y cooperó activamente en el plan de la redención con su sí a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Ese sí es el fiat, es el sí, el hágase en mí según tu palabra. Si hay algo hermoso en María, no son las hermosas imágenes que quizás ustedes han visto ilustradas a través de esta presentación. No son las hermosas imágenes. Ahora hay muchas imágenes muy bonitas. Lo hermoso de la Virgen María es ese sí, ese consentimiento, ese hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque eso irrumpe en la historia de la salvación, marca un antes y un después. Hágase en mí es uno de los consentimientos más importantes que usted y yo podemos conocer en la Escritura. Hágase en mí según tu palabra, es lo que María nos enseña. Y cita Lucas capítulo 1, versículo 38. María por eso es el modelo perfecto de entrega a Dios. ¿Cómo encontrar un mensaje espiritual en todas las letanías? ¿Cómo encontrar un mensaje espiritual en todas las jaculatorias? Cuando tengo la oportunidad de compartir la meditación y el rezo del Santo Rosario, cuando tengo la oportunidad de hablarle a algunas personas que tienen como práctica visitar las casas y hacer los rezos, yo les digo, aprovechen esa oportunidad para evangelizar, para que aquello no se torne algo mecánico, sino para que de verdad encontremos a María ese modelo verdadero para todo creyente. María concibió y da a luz a su hijo, al Hijo de Dios, con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Dónde podemos constatar eso? En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 723. Hermanas y hermanos, espero que ustedes, al igual que yo, estemos disfrutando de esta enseñanza. ¿Por qué? La Biblia le da a María un puesto importante al lado de Jesús. Ese lugar que la Biblia le da a María, nada ni nadie se lo puede desmeritar ni quitar. Los evangelios nos la presentan como activa colaboradora en la misión de su hijo. En Belén da luz a Jesús, lo presenta a los pastores, a los magos, y en el templo convive con él 30 años en Nazaret, intercede en Caná, sufre al pie de la cruz, ora en el cenáculo. Por tanto, hacer a un lado a María, separarla de Cristo, no es lo que la Biblia enseña. No podemos desligar a María de Jesús.
tal como el Evangelio la presenta. No podemos sesgar la enseñanza, no se debe tergiversar la palabra, desmeritando a María como una cualquiera. Lo digo con todo respeto. No es correcto hacerlo. María es hija del Dios Padre. Todos somos hijos de Dios, ciertamente, pero ella es la elegida de Dios entre todas las mujeres desde el primer instante de su concepción. Por ello, el ángel la llama la llena de gracia. ¿Y por qué si el ángel la llama la llena de gracia? Otros que dicen conocer la palabra no la reconocen como tal. Es decir, desde el principio, de no ser así, el ángel le hubiera dicho, será llena de gracia. Es decir, antes no, pero ahora sí. Eso ustedes lo pueden constatar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 490. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando su hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer de María. Ahora bien, el Papa Pablo VI nos invita, así a modo de ir comprendiendo, ir resumiendo lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña. Nos invita a corregir los errores teológicos y exageraciones en el culto mariano. Reconoce que se ha deformado en algunas ocasiones y que debemos ser muy bíblicos y cristocéntricos en cuanto al papel de María en la historia y en la Iglesia. Corregir, llama la atención, errores teológicos y exageraciones de culto. Lo digo con todo respeto. En la iglesia en México tuve la oportunidad de visitar y siempre es bueno escuchar a la gente, siempre es bueno ver cómo la gente se mueve. Y tengo la percepción de que en México hay muchos católicos que son guadalupanos, o muchos cristianos que son guadalupanos pero no son católicos. ¿A qué curioso? Vea qué contradicción. Muchos guadalupanos que no son católicos creen en la Virgen de Guadalupe por sobre todas las cosas, pero no son católicos. Han dejado de ser católicos. Han dejado de tener sentido de pertenencia a la Iglesia universal. Y eso llama mucho la atención. Por eso es importante la oportunidad que ustedes y nosotros nos estamos dando a través de este proceso de enseñanza, María, Carta de Cristo. Hacer una buena lectura. Saber ir comprendiendo cada uno de los mensajes. Mire, esto no acaba. Esto no acaba. La próxima semana va a haber un tema, mire, que yo le digo a usted, no se lo puede perder. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender todavía dentro de una visión ese gran papel ese gran papel y lugar de María Santísima. Esta frase es para repetir. A María se le venera o se le cuestiona, pero no se le puede ignorar. Le agradezco que ustedes abran sus micrófonos y la repitan conmigo. A María se le venera o se le cuestiona, pero no se le puede ignorar. A ver. A María A se María le se le venera, venera o se le o se le cuestiona, cuestiona, pero no se puede ignorar. Mire, yo he tenido la oportunidad y me gusta hablar con cristianos no católicos y me gusta de cara a ellos y a sus argumentos exponerle el pensamiento de la Iglesia Universal y así lo digo.
el pensamiento de la Iglesia Universal, lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Precisamente el sábado salía yo con mami para hacer algunas compras y en ese momento iban llegando los testigos de Jehová. Muy amablemente los saludé. Yo no podía quedarme con ellos, se quedó mi hermano, pero hubiera deseado poder tener una conversación con ellos, porque siempre me gusta escucharlos. Siempre me gusta escucharlos, siempre me gusta encontrar en ellos la afabilidad y ser hospitalarios, ¿verdad? Inclusive si vienen a una cierta hora y están muy acalorados, pues ofrecerles un fresquito, ¿verdad? Pero cuando tratamos el tema de María, mire, es claro, a María se le venera, no se le adora. Nunca la iglesia ha dicho, la iglesia universal, la iglesia católica nunca ha dicho que a María hay que adorarla. A María se le venera. Ella es excelsa, no es divina. Se le puede cuestionar, claro que sí. Desde la palabra, desde cualquier choque de opinión. Pero a María no se le puede ignorar. Nadie, absolutamente nadie le puede quitar a María el título de ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. Nadie le va a quitar a ella el título de la llena de gracia. Nadie. Ahora la iglesia está estudiando un tema sobre María. No sé si llegará a ser un dogma, que es María corredentora. Todavía no lo digan, ¿verdad? Estoy hablándoles de algo que se está estudiando por ahí, ¿verdad? Ya en algunos foros se habla de María corredentora. Hay otras ramas teológicas, estudios de Mariología, que dicen que no es correcto, pero en fin, ahorita lo que estoy es generándoles un nivel de expectativa, ¿verdad? Un nivel de expectativa. Algún día quizás tendremos la oportunidad de escuchar de nuestro hermano Douglas y su esposa Gaby el tema este, el trato que se le da al tema este de los dogmas de la fe, los dogmas marianos, ¿verdad? Pero es que es importante, lo que estamos meditando, reflexionando y estudiando es muy importante, porque a María no se le puede ignorar. La vid y los sarmientos. ¿Qué le hace recordar esto? El Evangelio, ¿verdad? La vid y los sarmientos. Sí, el Evangelio de Juan. Sí, Jesús identifica a sus discípulos como sarmientos de la vid. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8 y versículo 5. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Jesús dice, yo soy la vid verdadera? Porque ya desde la antigua alianza, ya desde el Antiguo Testamento se hablaba de la vid como analogía, como comparación, inclusive como parábola, ya desde el Antiguo Testamento. Pero el Señor viene a darnos una revelación y viene a suscitar a través de la enseñanza ese sentido de pertenencia, porque solo Él a través de nosotros puede dar frutos, o solo nosotros a través de Él podemos dar frutos. Es Él en nosotros que da frutos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es Él a través de nosotros que puede dar frutos. Jesús identifica a sus discípulos como sarmientos de la vid. ¿Cuánto más a María? ¿Cuánto más a María? Escuchemos, por favor, este hermoso diálogo. María, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Tú, María, ya estás limpia gracias a la palabra que te he anunciado. Gracias a la palabra que me has anunciado. Yo soy la vid y tú, María, eres un sarmiento que permanece en mí y por eso das mucho fruto. Porque permanezco en ti, doy mucho fruto. La gloria de mi Padre está en que des mucho fruto y seas mi discípulo. Ser tu discípulo.
Como el Padre me amó, yo también te he amado, María, y tú permaneces en mi amor. Permanezco en tu amor. Te he dicho esto para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea colmado. Mi gozo ha sido colmado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Da la vida por sus amigos. Yo no te llamo ya sierva, porque la sierva no sabe lo que hace su amo. A ti, María, te he llamado amiga, porque todo lo que he oído a mi Padre, te lo he dado a conocer. Todo lo que has oído a tu Padre, me lo has dado a conocer. Tú no me elegiste a mí, María, sino que yo te he elegido a ti y te he destinado para que vayas y des fruto y que tu fruto permanezca, de modo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, te lo conceda. Todo lo que pida al Padre en tu nombre, me lo concederá. Jesús revela la identidad de María como auténtico sarmiento unido a la vid verdadera. Hermanos, no hemos dicho todo, no hemos agotado toda la enseñanza sobre María. De ella, ustedes y yo y nosotros podemos conocer aún más. A través de esta gran enseñanza, María, Carta de Cristo, la invitación es para que no solamente abramos el entendimiento, más el corazón, para poderla acoger como discípulos amados, porque ella es nuestra madre. Haber compartido con ustedes este tema, conflictos con María, ha sido de gran importancia para poder entender las distintas formas, las distintas maneras de pensamiento, de comprensión y de postura sobre María. Nosotros hablamos de minimalismo. ¿Lo recuerdan? Sí, minimalismo. Aquella actitud donde tienden a devaluar el papel de María en el plan de la salvación. Más empeñados, quisimos dar a entender todo lo que significa María ya desde el Antiguo Testamento dentro del plan de salvación. Hablamos de un primer conflicto en relación a José y María, si ellos tuvieron o no relaciones. También hablamos de un segundo conflicto, Jesús primogénito y los hermanos de Jesús, ¿lo recuerdan? Quizás no todo lo hemos agotado. Quizás fuimos muy concretos y no tan específicos, pero sí buscamos y queremos iluminar todavía más sobre esta enseñanza, encontrar argumentos bíblicos, ¿verdad? Que nos hagan entender la virginidad de la Santísima Virgen María. Y en la enseñanza de esta noche, pues hemos tenido un trato sobre la postura maximalista, ¿verdad? Maximalismo, ¿verdad? Donde se exagera y quizás se deforma el lugar de María en el plan de la salvación. Eso es lo que hemos querido buscar y nosotros desearíamos que usted se mantenga perseverante, sobre todo porque la enseñanza que viene la próxima semana nos va a ayudar a podernos encontrar reflejados en María. Finalmente, les invito a cada uno de ustedes, que podamos repetir esta máxima. María revela la identidad de Jesús. Jesús
revela la Gracias, identidad de mi María. A ver, quiero escucharles. María revela María la revela la identidad de identidad Jesús. de Jesús. Jesús Jesús revela la identidad identidad de de María. Claro que sí, ¿Qué te chajo, mi claro amor? que sí. Si usted ve esa imagen, yo creo que usted se llena de ternura. Es que no podemos ser tan atrevidas de desligar a María de su Hijo Jesús. Jamás, de ninguna manera, dada la revelación, según los evangelios, podemos desligar a Jesús de su madre. Con cuánto amor Jesús, hasta el último instante de su ser, en su condición humana, dándolo todo, tratando de encontrar aire, dijo: madre, ahí tienes a tu hijo. Y en el hijo nos encontramos usted y yo y todos. Porque Jesús quiere que la madre nos acoja como sus hijos. Pero también nos ha dicho la revelación de la palabra, y así la iglesia lo ha enseñado durante siglos: hijo, ahí tienes a tu madre. Tenemos que sentir el deseo de ser discípula amada, de ser discípulo amado, de decir: madre, Santísima Virgen María, yo te acojo en mi corazón. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por el sí. Gracias por el hágase en mí según tu palabra. Gracias por ser modelo de virtudes. Gracias porque desde una condición humilde y sencilla es que todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Si el ángel te saludó como la llena de gracia, yo también hoy quiero promulgarlo. Tú eres María. Tú eres María, la llena de gracia. Tú eres la madre de Jesús. Tú eres la que fue llena del Espíritu Santo. Tú eres María, la que estuvo con él en todo instante de su ser natural. Y aún en el dolor y el sufrimiento, ¿quién como tú, María? Cuando se te anunció que una espada atravesaría tu corazón. Hoy, María, solo tú puedes entender el sufrimiento de una madre. Solo tú puedes sentir el sufrimiento de un padre. Por eso te invocamos para que nos acompañes, para que camines con nosotros, para que nos hagas comprender. Santísima Virgen María, desde el cielo, intercede por nosotros. Ciertamente la revelación de la palabra dice: Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero nosotros sabemos que estás muy cerca de tu Hijo y muy cerca de nosotros. Nosotros hoy te confesamos. Nosotros hoy te reconocemos, te veneramos. Tú eres la excelsa Madre de Dios. De verdad, hermanos, ¿cómo no agradecerle a los hermanos de la Escuela de Evangelización Dabar, a don Edwin, que me dio la confianza de compartir con ustedes este tema, a cada uno de ustedes por la atención, no a mí, sino la atención a la palabra, para seguir mayormente reflexionando sobre la Santísima Virgen María.